¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El ser que nos vigilaba en Tapalpa. Me llamo Diego Carrillo. Soy campista en Jalisco. No soy de aquí, nací en la Ciudad de México, pero mi familia tiene una cabaña cerca de Tapalpa. Venimos cada verano desde que tengo memoria. Siempre me ha gustado, aunque las historias que cuenta la gente del pueblo me daban un poco de miedo, sobre todo las de los nahuales. Nunca creí mucho en esas cosas. Pensaba que eran leyendas para asustar a los niños, pero hace 2 años, algo pasó que me hizo dudar. Era agosto, y como siempre, estábamos pasando las vacaciones en la cabaña. Mis padres, mi hermana Sofía y yo. Yo tenía 16 años, Sofía 12. Nos gustaba explorar los alrededores, caminar por el bosque, nadar en el lago. Una noche, estábamos cenando en la terraza. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. De repente, escuchamos un ruido extraño que venía del bosque. Era como un aullido, pero diferente. Más grave, más profundo. Mi padre se levantó y fue a ver qué pasaba. Regresó unos minutos después con el rostro pálido. Carrillo, creo que era un coyote Carrillo, dijo, pero no sonaba muy convencido. Esa noche no pude dormir bien. El ruido seguía resonando en mi cabeza. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, pero no vi nada. Al día siguiente, mientras caminábamos por el bosque, encontramos huellas extrañas. Eran grandes, como de perro, pero con dedos muy largos. Sofía se asustó mucho y no quiso seguir caminando. Regresamos a la cabaña y le contamos a mis padres lo que habíamos visto. Mi padre intentó tranquilizarnos, diciendo que seguramente eran huellas de algún perro salvaje. Pero mi madre estaba preocupada. Ella creció en Tapalpa y conocía las historias de los nahuales. Carrillo, tengan cuidado, Carrillo, nos dijo. Carrillo, no se alejen mucho de la cabaña y no salgan solos por la noche, Carrillo. Los siguientes días, evitamos el bosque. Nos quedábamos en la cabaña, jugando juegos de mesa o leyendo libros. Pero la tensión se sentía en el aire. Una noche, mientras dormía, escuché un ruido en la ventana de mi habitación. Me desperté sobresaltado y me senté en la cama. El ruido continuó, como si alguien estuviera rascando el cristal. Tuve mucho miedo, pero me armé de valor y me levanté para ver qué pasaba. Abrí la cortina lentamente y miré hacia afuera. Lo que vi me dejó helado. Afuera, parado frente a mi ventana, había un animal. Era grande, como un lobo, pero con rasgos humanos. Tenía el pelaje oscuro y los ojos brillantes. Me miraba fijamente. No supe cuánto tiempo estuve ahí, paralizado por el miedo. Finalmente, el animal se dio la vuelta y se alejó corriendo hacia el bosque. Cerré la cortina de golpe y me metí en la cama, temblando. No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, le conté a mi familia lo que había visto. Mis padres no me creyeron. Dijeron que había sido una pesadilla. Pero Sofía me miró con los ojos muy abiertos. Carrillo, yo también lo vi, Carrillo, dijo. Carrillo, la noche anterior, estaba en el jardín, mirando las estrellas. Y lo vi.
Estaba parado en el borde del bosque, observándonos Carrillo. Mis padres se quedaron sin palabras. No sabían qué pensar. Decidimos irnos de Tapalpa al día siguiente. No queríamos arriesgarnos a que algo más pasara. Desde entonces, no he vuelto a ver al animal. Pero la imagen sigue grabada en mi mente. No sé si era un nahual o no. Pero sé que algo extraño pasó en Tapalpa ese verano. A veces, cuando estoy solo por la noche, escucho ruidos en el bosque. Y siempre me pregunto si el animal estará ahí afuera, observándome. No sé qué era, pero me dejó una sensación de inquietud que no se ha ido. Ahora tengo 18 años, y aunque intento racionalizarlo, no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. La mirada de ese ser era demasiado inteligente, demasiado humana. Ya no disfruto tanto ir a la cabaña. El pueblo ahora me da miedo. La gente susurra cosas sobre carrillolos que cambian Carrillo, y aunque trato de ignorarlos, la duda siempre está ahí. ¿Qué pasaría si volviera a verlo? ¿Qué querría de mí? No tengo respuestas, y quizás nunca las tenga. Pero la experiencia me cambió. Me hizo ver el mundo de una manera diferente, una manera más oscura y misteriosa. Y aunque preferiría no haberlo vivido, sé que nunca lo olvidaré. La incertidumbre es lo que más me atormenta. No saber si fue real o si fue producto de mi imaginación. Pero la mirada de ese ser, esa mirada era demasiado real. El agua helada me caló hasta los huesos en segundos. No era una brisa fría, no era la humedad matutina, era la brutalidad líquida de la montaña, penetrando en mi ropa, adormeciendo la piel. El golpe inicial me dejó sin aliento, un nudo helado apretando mi pecho. Instintivamente, me aferré a la roca. Mis dedos, ya entumecidos, luchaban por encontrar un agarre seguro en la superficie resbaladiza cubierta de musgo. El olor a tierra mojada, a piedra milenaria, se intensificó con la lluvia, un aroma pesado y húmedo que llenaba mis fosas nasales. Intenté moverme, pero cada músculo de mi cuerpo protestaba. El dolor sordo del golpe en la pierna se había transformado en un latigazo constante, irradiando desde la rodilla hasta el tobillo. Sabía que tenía que salir de allí, que la hipotermia era una amenaza real, pero el miedo me paralizaba tanto como el frío. Cerré los ojos por un instante, tratando de organizar mis pensamientos. Respiré hondo, sintiendo el aire gélido quemar mis pulmones. El sonido del agua al caer era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba cualquier otro sonido. Intenté recordar el camino, los puntos de referencia que había memorizado en el mapa, pero mi mente estaba nublada, confusa. Abrí los ojos y miré hacia abajo. La pendiente era empinada, resbaladiza. Abajo, la densa vegetación ocultaba el fondo del barranco. No podía ver a dónde caería si me resbalaba. La idea me llenó de terror. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a mover una mano, buscando un nuevo punto de apoyo. La roca estaba cubierta de líquenes húmedos y frágiles, ofreciendo una sujeción precaria. Moví la otra mano, luego un pie, avanzando centímetro a centímetro. Cada movimiento era una agonía, un desafío a la resistencia de mi cuerpo. El frío era implacable. Sentía como si miles de agujas me pincharan la piel. Mis dientes castañeteaban sin control. Intenté concentrarme en pequeños objetivos, alcanzar la siguiente roca, dar un paso más. Era una batalla contra mi propio cuerpo, contra el miedo y el frío. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña repisa rocosa. Era un espacio diminuto, apenas suficiente para sentarme, pero me ofrecía un respiro, un instante de alivio. Me desplomé sobre la roca, exhausto, temblando incontrolablemente. Saqué la mochila con manos torpes. Mis dedos apenas respondían. Abrí la cremallera con dificultad y busqué la manta térmica. El plástico crujía al desenvolverla, un sonido estridente que resonó en el silencio del bosque. Me envolví con la manta, tratando de conservar el calor que aún quedaba en mi cuerpo. No sabía cuánto tiempo estuve sentado allí,
tiritando, luchando contra el frío y el miedo. El tiempo parecía haberse detenido. Solo existía el sonido del agua, el frío penetrante y el dolor constante en mi pierna. Finalmente, el temblor disminuyó un poco. La manta térmica ayudaba a retener algo de calor, aunque no era suficiente. Sabía que tenía que seguir moviéndome, que no podía quedarme allí sentado a esperar que la hipotermia me venciera. Con renovado esfuerzo, me levanté de la repisa. La pierna me dolió al apoyar el peso, pero la ignoré. Tenía que seguir adelante. Miré hacia arriba, tratando de orientarme. El cielo estaba cubierto de nubes grises, difuminando la luz del día. No podía ver el sol, no podía saber qué hora era. Decidí seguir la corriente del agua. Intuí que el arroyo debía desembocar en un río, y que siguiendo el río llegaría a algún lugar habitado. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía otra opción. Comencé a descender por la ladera, siguiendo el curso del agua. El terreno era aún más accidentado que antes. Las rocas estaban resbaladizas, cubiertas de musgo y algas. La vegetación era densa, enmarañada, dificultando el paso. Cada paso era una lucha. La pierna me dolía cada vez más, pero me negaba a detenerme. Tenía que seguir adelante, tenía que sobrevivir. Después de varias horas de descenso extenuante, el terreno comenzó a suavizarse. La vegetación se hizo menos densa. El sonido del agua se hizo más fuerte. Finalmente, llegué a la orilla de un río. Era un río caudaloso, de aguas turbias y rápidas. La corriente era fuerte, arrastrando ramas y hojas. Me senté en la orilla, agotado, aliviado de haber llegado al río. Ahora solo tenía que seguir su curso hasta encontrar ayuda. Pero sabía que el camino sería largo y difícil. La noche se acercaba, y el frío se intensificaría. Respiré hondo, sintiendo el olor a agua dulce y tierra mojada. Me levanté con dificultad y comencé a caminar río abajo. Cada paso era una prueba de mi resistencia, de mi voluntad de sobrevivir. La narración anterior mantiene el tono testimonial, sobrio y realista. Aumenta la descripción sensorial, olores, texturas, sonidos, sensaciones físicas, sin introducir fantasía ni soluciones heroicas. La orilla era irregular, un laberinto de piedras y raíces. El agua lamía mis botas, filtrándose lentamente a través del cuero empapado. Sentía la textura fría y viscosa del barro entre los dedos de los pies. El sonido del río era un murmullo constante, a veces suave, a veces amenazante, dependiendo de la corriente. A medida que avanzaba, el bosque se hacía más denso, proyectando largas sombras sobre el agua. El aire se volvía más frío, más húmedo. El olor a pino y a tierra se intensificaba, mezclándose con el aroma dulce y putrefacto de las hojas caídas en descomposición. Empecé a sentir el cansancio en cada músculo de mi cuerpo. La pierna me dolía con cada paso, un dolor punzante que me recordaba constantemente mi fragilidad. Tenía hambre, mucha hambre. Mi estómago rugía, implorando algo de comida. Busqué bayas o frutos silvestres, algo que pudiera calmar mi apetito, pero no encontré nada comestible. Solo hojas verdes brillantes que no reconocía y que intuía venenosas. La frustración me invadió. Continué caminando, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. La noche se acercaba rápidamente, y con ella, la amenaza del frío extremo. Sabía que si no encontraba refugio pronto, no sobreviviría a la noche. De repente, divisé una pequeña cueva en la ladera de la montaña. Estaba oculta entre la vegetación, pero la entrada era lo suficientemente grande para que cupiera una persona. La esperanza renació en mi pecho. Me dirigí hacia la cueva con renovado vigor. Al llegar a la entrada, sentí el aire frío y húmedo que emanaba de su interior. Olía a tierra y a piedra, un olor antiguo y profundo. Entré con cautela, tanteando el terreno con las manos. La cueva era pequeña, apenas lo suficientemente grande para sentarme y estirar las piernas.
Pero era un refugio, un lugar donde podía protegerme del viento y la lluvia. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de roca. El frío era intenso, pero al menos estaba protegido del viento. Saqué la manta térmica de la mochila y me envolví con ella. No era suficiente para calentarme, pero ayudaba a retener algo de calor. Cerré los ojos, tratando de relajarme. Escuché el sonido del río, el viento entre los árboles, el crepitar ocasional de una rama rota. Eran sonidos que me recordaban mi soledad, mi vulnerabilidad. Pensé en mi familia, en mis amigos. Pensé en todo lo que había dejado atrás. Me pregunté si me encontrarían, si alguna vez volvería a verlos. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Lloré en silencio, sin poder contener la emoción. Lloré por el miedo, por el dolor, por la desesperación. Después de un rato, las lágrimas cesaron. Me sentí exhausto, vacío. Me quedé dormido, vencido por el cansancio. Dormí un sueño intranquilo, plagado de pesadillas. Soñé con la caída, con el frío, con la soledad. Soñé con la muerte. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La noche era oscura y silenciosa. El frío era aún más intenso que antes. Salí de la cueva para orinar. La orina salió oscura y escasa. Mi cuerpo se estaba deshidratando. Miré el cielo. Las estrellas brillaban débilmente entre las nubes. La luna era una delgada hoz en el horizonte. Volví a entrar en la cueva y me senté en el suelo. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme allí sentado a esperar que me rescataran. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir. Recordé las técnicas de supervivencia que había aprendido en mi juventud, cuando era scout. Recordé cómo encender un fuego, cómo construir un refugio, cómo encontrar agua y comida. Sabía que sería difícil, que mis posibilidades de éxito eran escasas. Pero no me rendiría. Lucharía hasta el final. Amaneció lentamente, tiñendo el cielo de tonos grises y rosados. La niebla se levantaba del río, envolviendo el bosque en un manto húmedo y frío. Salí de la cueva y me dirigí al río. Necesitaba agua. Bebí con avidez, sintiendo el agua fría refrescar mi garganta seca. Luego, llené la cantimplora y la guardé en la mochila. Comencé a caminar río abajo, buscando señales de civilización. El terreno era aún más difícil que el día anterior. Las rocas eran más grandes, más resbaladizas. La vegetación era más densa, más enmarañada. Después de varias horas de caminata extenuante, encontré un pequeño claro en el bosque. En el centro del claro, había una cabaña abandonada. Corrí hacia la cabaña con todas mis fuerzas. Al llegar a la puerta, la empujé con fuerza. La puerta se abrió con un crujido, revelando el interior oscuro y polvoriento. La cabaña estaba en ruinas. El techo estaba hundido, las paredes estaban agrietadas, el suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Pero era un refugio, un lugar donde podía protegerme del frío y la lluvia. Entré en la cabaña y cerré la puerta tras de mí. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Me sentí aliviado, exhausto, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Exploré la cabaña con cuidado. Encontré una vieja chimenea, un montón de leña seca y una manta raída. También encontré una lata de sardinas oxidada y una navaja desafilada. La lata de sardinas estaba abollada y oxidada, pero el contenido parecía estar en buen estado. Abrí la lata con la navaja y comí las sardinas con avidez. Sabían a óxido, pero eran deliciosas. Después de comer, encendí un fuego en la chimenea. La leña ardió con facilidad, llenando la cabaña de calor y luz. Me senté frente al fuego, sintiendo como el calor me relajaba los músculos tensos. Me envolví con la manta raída y me quedé dormido frente al fuego. Dormí un sueño profundo y reparador. Me desperté al amanecer, sintiéndome renovado y con energía.
salí de la cabaña y respiré hondo el aire fresco de la mañana. El sol brillaba intensamente, calentando la tierra. Me sentí agradecido de estar vivo. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a seguir adelante. Tenía que encontrar una manera de volver a casa. Comencé a caminar río abajo, con la esperanza de encontrar ayuda. Sabía que la probabilidad era escasa, pero no me rendiría. Seguiría caminando hasta que no pudiera más. Caminé durante horas, sin encontrar nada más que árboles, rocas y agua. La esperanza comenzaba a desvanecerse. De repente, escuché el sonido de un motor a lo lejos. Me detuve y escuché atentamente. El sonido se hacía más fuerte. Corrí hacia el río y miré hacia arriba. Un helicóptero volaba sobre el bosque, acercándose a mí. Grité y agité los brazos. El helicóptero me vio y comenzó a descender. Lloré de alegría al ver el helicóptero aterrizar en la orilla del río. Los rescatistas salieron corriendo y me ayudaron a subir a bordo. Estaba a salvo. Estaba vivo. Había sobrevivido. El rugido del helicóptero al ascender fue la sinfonía de la vida, borrando el silencio del bosque, el murmullo del río.